de poder verle, de poder sentirle, de verle obrando en nuestra vida cada día. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta mañana, por cada amigo, por cada persona, por cada familia aquí representada. Yo le invito a que usted empiece a adorarlo y le diga: Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por nuestra casa, nuestra familia. Señor, hemos experimentado y hemos visto, Señor, que si tú no edificas mi casa, en vano trabajo, en vano es el esfuerzo de un padre, es el esfuerzo de una madre. Señor, porque eres tú realmente quien edifica mi casa, quien edifica mi vida, Señor. Y agradecidos estamos contigo, Señor, que podemos estar aquí, Señor, consagrándote a ti nuestra vida, consagrándote a ti nuestra familia, consagrándote a ti cada día, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque en tu presencia nosotros encontramos paz, encontramos gozo, encontramos dirección, Señor amado. Y, Señor, cualquier aflicción que haya en mis hermanos, Señor, las ponemos delante de ti, Señor amado, pues tú eres quien nos levantas, quien nos conforta, Señor. Pero te ruego sobre todo, Señor, que abra los ojos de su entendimiento, que abra sus oíditos espirituales, Señor, que ellos puedan experimentar tu presencia, Señor, que puedan experimentar, Señor amado, tu dirección, tu compañía, allí donde quiera que ellos están, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por sus familias. Gracias porque estás cada día formando este hombre nuevo que es el mismo Jesús en sus vidas, Señor. Alabo el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios por cada uno de ustedes, los que estamos aquí y que hemos aceptado esta invitación de parte del Señor para estar cada mañana en este tiempo devocional. En esta semana estamos hablando en Efesios capítulo 2 y hemos empezado a discernir lo que está allí en el libro de Efesios con la ayuda del Espíritu Santo, y hablamos acerca de la obra del Señor por todos los pecadores. Pero ayer empezamos de la obra del Señor, no solamente por todos los pecadores, sino también la obra del Señor por el pueblo gentil o por los que no eran judíos. Y dijimos que Jesús va a empezar algo maravilloso, que es una misión de paz. Una misión de paz. Y para eso requiere al Señor Jesucristo, y Él mismo entonces empieza esa misión de paz y se resume en 3 palabras: separación, que hablamos ayer. ¿Qué estaban separados? Judíos y gentiles separados, pero judíos y gentiles separados de Dios. Entonces hoy, ¿qué vamos a ver? Cómo el Señor reconcilia estas dos cosas. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2 y nos vamos a ubicar en el versículo 13 y vamos a ir hasta el verso 18. Efesios capítulo 2, versículo 13 al versículo 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué maravilloso lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay un plan, hay una tarea, y es una maravillosa misión de paz. Aquí empieza el texto con un pero ahora. A mí me encantan esos pero ahora, porque me dice, mire, esta situación de allá atrás estaba así, pero ahora, en el versículo 13, se refiere a la misericordiosa intervención de Dios a favor de los pecadores. ¿Sabe? Me encanta cuando el Señor empieza a hablar, y empieza a hablar de esa manera, empieza a hablar de esa forma. Mira, tú estabas muerto en delitos y pecados, tu vida era esta, pero ahora, aleluya, yo creo que el Señor ha hecho un pero ahora en ti, ha hecho un pero ahora en mí. Alabado el nombre del Señor. La palabra enemistad es la palabra clave aquí, y verás que es una enemistad mutua, una enemistad entre judíos y gentiles, y entre los pecadores y Dios. Así que Pablo describe esta misión, la misión más grande de la historia. Jesucristo no solo reconcilió a los judíos y los gentiles, sino que se reconcilió a sí mismo con todos para hacerlos un solo cuerpo, su iglesia. La palabra reconciliación significa juntar de nuevo. Es como un esposo desesperado que quiere reconciliarse con su esposa, quien tal vez lo había abandonado. Una madre preocupada y anhelando reconciliarse tal vez con su hija descarriada. Pues de la misma manera, el pecador perdido necesita reconciliarse con Dios. ¿Sabe? Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. El pecado es el más grande separador del mundo. Separa familias, separa iglesias, separa los hombres de Dios. Es el pecado el que separa. ¿Sabe? Ha habido desde el comienzo de la humanidad ese mismo problema de separación. Estaban Adán y Eva, y cuando pecaron se separaron de Dios. Inclusive emocionalmente, Adán y Eva tuvieron su primer conflicto, su primera separación. ¿Producto de qué? Del pecado. No mucho después sus hijos se separaron el uno del otro. Caín terminó matando a Abel. La tierra se llenó de violencia y parecía que el único remedio era el juicio. Vino el diluvio. Pero aún después del diluvio, los hombres siguieron pecando contra Dios, el uno contra el otro. Inclusive ellos trataron de desarrollar su propio plan de paz para mantener la unidad y construyeron la Torre de Babel. Pero ¿sabe? Sin ningún resultado, pues nadie puede tener un verdadero proceso de paz, ni personal ni espiritual, si no es a través
de Cristo Jesús. El resultado entonces fue otro juicio que esparció las naciones y confundió las lenguas. Fue entonces cuando Dios llamó a Abraham, y a través de Abraham hizo la nación de Israel, de donde vino Cristo Jesús para bendecir al mundo. Pero realmente fue la obra de Cristo la que abolió la enemistad entre judíos y gentiles, entre pecadores y Dios. La enemistad entre judíos y gentiles era abolida. Pues dice la Biblia, ahí en el versículo 13, vaya, mire, capítulo 2, el verso 13, mírelo por favor. Y dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y no dice por tus actos de religión, ni por tus buenas obras. Dice, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿En dónde? En su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz. El plan de paz más grande y maravilloso lo desarrolló el Señor en la cruz del Calvario. ¿Sí? Al comienzo Dios había puesto diferencia entre judíos y gentiles, solo para llevar a cabo su propósito de salvación. Pero después de haber alcanzado la cúspide de la salvación en la cruz del Calvario, aquellas diferencias no podían seguir existiendo. Su propósito más bien era reconciliación. A la iglesia primitiva le costó mucho, le fue muy difícil entender esta lección. Por siglos, los judíos, y aún actualmente, habían sido diferentes en su manera de ser de los gentiles, en sus actos de religión, en sus formas de vestir, en su alimentación, en sus leyes. La iglesia no había entendido estos problemas hasta que Pedro fue enviado a los gentiles. Y cuando Pedro fue enviado a los gentiles, estos gentiles empezaron a ser salvos con las mismas condiciones de los judíos, creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Pero para que Pedro pudiese estar con los gentiles, le tocó sentarse a comer con ellos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Rompió las diferencias. Los representantes religiosos de la época se reunieron, hicieron conferencias y dijeron, ¿pero qué vamos a hacer con los gentiles? Pues el gentil que quiera hacerse judío tendrá que circuncidarse. Y no, eso no era lo que el Señor quería. Él quería circuncidar el corazón de todos los hombres. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? Las ordenanzas divinas que Dios les había dado a Israel se levantaron en algún momento como una pared entre los judíos y los de las otras naciones. Esa era una barrera que se había levantado, pero el Señor vino y lo derribó. ¿Recuerdan ustedes que una de las cosas que sucede con su muerte es que se rasga el velo en dos? Y la entrada al lugar de su presencia ahora la tienen todos los hombres. Tú la tienes, los judíos la tienen. Alabado el nombre del Señor. Así que el Señor derribó, y el precio de esa destrucción fue la sangre del Cordero. Por eso tú no puedes mirar con
con desprecio a ninguna otra persona. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre y hemos sido lavados, santificados a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amigo, tampoco te puedes sentir menos. Tú estás lavado con la sangre de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Por siglos, entre judíos y gentiles había grandes diferencias entre ellos. Pero el mismo Señor dijo, ahora no hay diferencia, pues no hay judío ni griego. No hay ninguna diferencia. Alabado el nombre del Señor, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esto es para ti. Esto es para ti que tú estás aquí conmigo esta mañana. No hay diferencia. ¿Qué nos diferencia a veces entre los seres humanos? Las formas. Unos oran a Dios de pie, otros oran a Dios de rodillas. Unos oran a Dios los sábados, otros adoran a Dios los domingos. Unos adoran a Dios con velo, otros adoran a Dios sin velo. Unos adoran a Dios, unos ponen una ropa diferente, otras ponen otra ropa diferente. Escuche, el Señor rompió esas diferencias. Por eso aquí podemos saber, hermanos, de diferentes confesiones, de diferentes iglesias, denominaciones, de diferentes naciones. Porque es el que confiesa a Jesucristo. Mire, las consecuencias de la obra de Cristo son entonces la destrucción de esa enemistad, pues abolió la ley y la creación de un nuevo hombre llamado Cristo en la iglesia. La cabeza de ese nuevo hombre es Cristo Jesús. La palabra abolir significa hacer nulo. Ya ahora no hay judío ni gentil, porque ahora ya no es por la ley, sino por la gracia. Si usted puede decirlo ahí, dígalo: Cristo es mi paz. Él hizo la paz conmigo. Alabado el nombre del Señor. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Hemos sido creados por Él. En la antigua creación todo se estaba desmoronando por causa del pecado, pero hoy en la nueva creación hay unidad a causa de la obra de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Usted y yo somos uno en Cristo. La enemistad entre los pecadores y Dios, la reconciliación entre los gentiles y los judíos no era la única necesidad. Ambos ahora necesitan reconciliarse con Dios. Y esa es la conclusión a los que llegan los apóstoles. Y es la conclusión a la que quiero llegar hoy. Usted no tenga enemistad con su prójimo, con su hermano. No tenga enemistad ni se sienta mejor que otro. El Señor ya ha reconciliado. Pero ahora la reconciliación más importante es mantener tu reconciliación con el Señor. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Todos los seres humanos sobre la tierra necesitamos al Señor y seremos salvos solo por su obra en la cruz de Calvario. Así que usted que está esta mañana aquí debe reconocer su necesidad de vivir en reconciliación con el Señor cada día, en cada momento. ¿Recuerdan lo que yo te dije? ¿Qué separaba nuestra vida de Dios? ¿Qué es lo que hace una separación en cuanto a nuestro relacionamiento con Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de la comunión con Dios? El pecado.
¿Qué separa un esposo de una esposa? El pecado. ¿Qué separa un hijo de sus padres? El pecado. ¿Qué separa a los padres de los hijos? El pecado. ¿Qué separa a los hermanos? El pecado. Pastor, pero ¿qué pecado? Pecado de orgullo, pecado de altivez, pecado de independencia, pecado de ir a buscar lo que no tiene que buscar fuera de su casa, la falta de perdón. Pero es más, la gran mayoría de nosotros queremos estar bien con los que están alrededor nuestro. Inclusive queremos ir a terapias para ver cómo organizo mi vida con mi esposo, y yo felicito a los que pueden ir a terapia de pareja, o terapia de familia, o terapia de este, o terapia del otro. Yo los felicito. Pero ahora te quiero decir algo. Necesitas primero reconciliarte con Dios. Porque si Dios no está conectado con tu espíritu, ¿cómo puedes conectarte con tu hermano? Lo harás con tus buenas fuerzas. Posiblemente tú dirás, bueno, como esposo, voy a llevarle, voy a comprarle, voy a hacerle para reconciliarme con la persona. Y tú haces el mejor de tus esfuerzos, y cuando terminas tu mejor de tus esfuerzos te das cuenta que no sirvió. No, yo con ganas de reconciliarme y este no recibió, no lo hizo. Ay, 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 porque no es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Por eso primero te reconcilies con Dios. Dios, en su grande amor, quiere reconciliar a los hombres con Él. Dios mismo, en su santidad, Él debe ver el pecado y debe ver que el pecado sea juzgado. Y ese es un problema, pero el Señor resolvió ese problema. Él mismo entregó su Hijo por nuestros pecados. De ese modo reveló su amor y cumplió las exigencias de su justicia. Él hizo la paz. Él anunció la paz. Y como juez la declaró. Escuche, Él hizo la paz. Él anunció la paz. Y como juez declaró la paz. Él habría podido venir a declarar la guerra, porque todo el que ha pecado está separado de Dios. Inclusive la Biblia dice que es enemigo de Dios. Pero Él, en vez de ir a declarar la guerra, Él vino y Él mismo hizo la paz. Él mismo anunció la paz y Él mismo decretó la paz. En su gracia hay un mensaje de paz de Cristo con los judíos, de Cristo con los gentiles, del uno al otro. Todos ahora tenemos acceso al Señor. La reconciliación está hecha. Es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Él le dice a los gentiles de Éfeso: ustedes en otro tiempo estaban separados, estaban lejos, no estaban en nada de esto. Ahora ya no hay judío ni gentil. Hay un solo pueblo, hecho a la imagen de Dios, su iglesia. Y la cabeza de ese pueblo, de esa iglesia, es Cristo Jesús. Pero también hay una reconciliación para que los hombres se puedan conectar con Dios. El más grande acuerdo de paz, el más grande trabajo de paz fue el trabajo de Dios, uniendo dos pueblos, y de esos haciendo uno solo y uniéndolos nuevamente con el Padre. Así que no olvide, mi querido amigo, no olvide, hermano, que está aquí.
Ya no hay ninguna separación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay nada que te separe del Señor. Y si hay alguna dificultad en casa, vamos a orar por ella. Pero lo primero que tenemos es que decirle: Señor, revélanos el pecado. Tal vez tú digas: el pecado no fue mío, fue de mi esposo. El pecado no fue mío, fue de mi hijo. El pecado no fue mío, fue de mi padre. El pecado no fue mío, fue de mi familia X o Y. Pero tú puedes confesar el pecado delante de Dios. Tú puedes hacerlo. Yo estoy muy agradecido con Dios porque tengo niños entre nosotros. Y yo los bendigo, chicos y niños que están aquí entre nosotros. Pareciera que esto fuera palabra para adultos, pero yo quiero decirles a ustedes, chicos, Dios reconcilió tu vida con el Señor. Y tú también eres una personita muy especial para Dios. Y para mí es un privilegio muy grande tener niños como tú entre nosotros, como ustedes entre nosotros. Ustedes han sido reconciliados con Dios y son gestores de paz, porque ustedes van a anunciar que el evangelio de la paz, el mensaje de la paz, a eso hemos sido llamados. Así que mañana, si Dios nos lo permite, hablaremos de la unificación. Hoy hablamos ayer de separación, hoy de reconciliación y mañana de unificación. Yo quiero que oremos juntos y oremos por todas las familias que están aquí representadas. Niños, si ustedes saben orar, ayúdenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo por tu grande amor con que nos has amado, por habernos reconciliado, Señor, porque el pecado nos había separado de ti, pero tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario y me reconciliaste con Dios. Pero esa reconciliación también es para con los hombres. Y gracias porque hoy me has revelado, Señor, que tú pagaste por ese pecado, por mi pecado, por el pecado de mis hijos, por el pecado, habla ahí de mi esposo, de mi esposa, por el pecado que me separa de mi familia, de mi hermano en la fe. Señor, hoy renuncio a mantener esa separación. Señor, hemos sido unidos. Y este grupo de hombres y mujeres que están en otros lugares, que están tal vez en otras iglesias, pero somos uno, Señor. Nos unes tú. Y ayúdanos a que más personas se unan a entender que hemos sido reconciliados en la gran misión de paz. Yo bendigo a estos niños que están ahí en casa, bendigo sus vidas, los que van a salir a estudiar. Ustedes son cabeza, ustedes son bendición, ustedes serán los mejores de la clase. Y si necesitan ayuda de Dios, pídanle al Espíritu Santo siempre, y Él va a correr a ustedes y los va a ayudar en su tarea diaria. Que el Señor les bendiga, les guarde y les fortalezca. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el nombre del Señor. Esta semana no hay Facebook Live de oración, la próxima sí, esta no, luego les cuento. Un abrazo, bendiciones.